Hola, buenos días, o buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Mario Valencia Mena y en esta ocasión me gustaría compartir lo siguiente, y es abordar el tratamiento psicoterapéutico en usuarios de sustancias psicoactivas, definir qué es una sustancia psicoactiva y a su vez discriminar o detallar una sustancia en particular, que es el hachís. Empecemos entonces. ¿Qué es una sustancia psicoactiva o droga? Una sustancia psicoactiva se entiende como aquella sustancia que actúa sobre el sistema nervioso central, alterando y modificando la conducta de la persona. Pero para que se considere y que pueda afectar el cerebro, aquella droga debe tener la capacidad de alterar o modificar la bioquímica del cerebro, generando en él un estado de depresión, estimulación o confusión. Entendido de esa manera, podemos identificar que una sustancia psicoactiva o droga es aquella que modifica y altera tanto las sensaciones visuales, auditivas, táctiles de una persona. Por otro lado, ¿qué entendemos por tratamiento psicoterapéutico en usuarios de sustancias psicoactivas? Se entiende como tratamiento psicoterapéutico aquel que aborda la problemática en usuarios de sus consumidores de sustancias. Es decir, es un sistema, un conjunto de técnicas encaminadas a llevar a la persona que ha perdido el control a recuperarlo. Y no solamente a curar, sino a resolver aquella situación que ha generado malestar o que está interfiriendo en el desarrollo armónico de aquella persona en los diferentes contextos donde se desenvuelve. No obstante, hay que considerar lo siguiente, que este proceso psicoterapéutico o tratamiento psicoterapéutico aborda de manera integral a aquella persona. ¿Cómo así que de manera integral? Sí, aborda los aspectos que son biológicos, psicológicos y sociales, para verlo de manera holística o integral al sujeto. Sabemos que somos seres biopsicosociales y que influyen de manera directa o indirecta diferentes factores de nuestra vida diaria y que condicionan en muchas ocasiones la toma de decisiones que son de riesgo cuando no tenemos desarrolladas capacidades para el afrontamiento de diferentes situaciones. Entendido entonces el tratamiento psicoterapéutico, debe ser guiado y orientado por un profesional del área de la salud. En este caso puede ser un psiquiatra, un psicólogo o quien tenga las capacidades o habilidades desarrolladas y esté certificado por los diferentes organismos legales. Así que dentro de este proceso también psicoterapéutico existen unos factores importantes para el abordaje dinámico de este tratamiento. Y son factores como la relación del terapeuta-paciente, la importancia del soporte sociofamiliar, la motivación, y a su vez existen unas fases dentro de este proceso, al comienzo y al final. Dentro de esas fases se encuentran la fase de precontemplación, contemplación, la fase de preparación, la acción, la de mantenimiento del cambio y finalmente la etapa de recaídas, que dentro de ella se encuentra un apartado fundamental que es el craving, que en otras palabras se puede entender como un deseo o impulso interno de volver a consumir aquella sustancia que ha posibilitado la pérdida de sus funciones ejecutivas de manera armónica en los entornos donde se desenvolvía esa persona. La sustancia psicoactiva es el hachís. El hachís es otra forma de presentación del cannabis, la cual consiste principalmente en una resina extraída de la hoja y de la flor de la planta del cannabis. Generalmente su apariencia es similar a una masa compacta de color marrón oscuro y que se consume fumando, mezclando con otras sustancias como
el cigarrillo, el tabaco o en pipa. En cuanto a su estatus legal, en algunos países está prohibido totalmente su uso, su distribución, y dentro de los países donde está legalmente su uso o distribución, está inmersa entre las leyes de la marihuana. En aquellos países donde se consume con total libertad, solamente se puede hacer en algunos contextos. Y dentro de esos contextos, para usos medicinal o en investigaciones científicas. No obstante, toda sustancia psicoactiva que ingresa al sistema nervioso central causando alteraciones en las sensaciones, percepciones, tiene unos efectos nocivos en la salud del consumidor. Y hablemos ahora de esos efectos. Entre los efectos nocivos se encuentran un estado de euforia, un estado de relajación, a su vez, aumento del apetito y alteraciones a nivel sensorial. Sin embargo, los efectos varían de una persona a otra. ¿Cómo así? Sí, el efecto para una persona puede ser mayor frente al de otra, pero esto es debido a qué? A la calidad, a la cantidad y obviamente a la experiencia previa que tenga el consumidor con aquella sustancia. Existen también unos factores a corto y a largo plazo, que son efectos nocivos en la salud del consumidor. A corto plazo encontramos efectos como la pérdida de la capacidad de concentración. A su vez, disminución en la memoria a corto plazo, alteración en la coordinación motora y alteraciones de las percepciones. A largo plazo, se pueden desarrollar trastornos psicológicos que afectan directamente la salud mental del consumidor. Por eso, se hace necesario la contemplación de un proceso psicoterapéutico en usuarios de sustancias psicoactivas. Entre esos factores estarán los siguientes. La relación paciente-terapeuta es un aspecto fundamental en el tratamiento y el éxito del mismo. Por eso, para el desarrollo del trabajo debe ser coordinado, existir objetivos claros, estrategias que posibiliten la adherencia al tratamiento por parte del paciente, así también considerando o posibilitando una alianza terapéutica, que es la que va a establecer la pauta de cómo será ese vínculo establecido entre el paciente y el terapeuta. No obstante, la actitud del terapeuta debe ser amable, flexible, con una capacidad mental abierta, es decir, capacidad de adaptarse al cambio, porque es un proceso que va a exigir bastante responsabilidad, bastante carga. En algunos momentos puede existir recaídas, pero es algo que más luego vamos a hablar. No obstante, entre las características del terapeuta debe ser flexible, exigente, paciente con el paciente. Ello con el fin de que éste pueda ver en él, en esa figura de autoridad, un interés genuino en su proceso. Por otro lado, otro factor dentro de este proceso psicoterapéutico o tratamiento psicoterapéutico en usuarios de sustancias psicoactivas es el soporte sociofamiliar y la motivación. El abordaje implica la motivación y la modificación de la conducta de aquella persona que ha estado consumiendo sustancias psicoactivas. Por eso es relevante la motivación para la modificación de la toma de decisiones en aquella persona que ha perdido, de cierta forma, la voluntad y la autonomía
para tomar decisiones adecuadas frente a las exigencias de su entorno y que lo llevaron a tomar ese tipo de decisiones de riesgo. No obstante, en el soporte de la familia juega un papel importante en todo el proceso psicoterapéutico o tratamiento con el usuario, debido a que en el ambiente donde éste se esté desarrollando, si existe un vínculo familiar, una dinámica familiar armónica, este no se va a ver como una carga dentro de esa dinámica, sino que va a sentirse parte importante de la misma. Por eso se establece una red, que esta familia sea como un soporte de red donde el paciente o el usuario consumidor no está siendo bombardeado, criticado o juzgado, sino que es entendido que debido a las circunstancias que lo llevaron a tomar decisiones que perdiera el control, puede haber la afectividad familiar y el interés de aquel soporte familiar para con su situación y para con él específicamente. La motivación no solamente es para empezar el proceso psicoterapéutico, sino que a su vez la motivación está enmarcada en la actitud de cambio. ¿Cómo así que en la actitud de cambio? Sí, la actitud de cambio de esa conducta riesgosa que se está viendo manifestada en la persona consumidora y que debe ser mantenida durante todo el proceso, aunque se presenten recaídas o se presenten situaciones que afecten el proceso de desarrollo del tratamiento, pueda volver a aumentar esa motivación con el fin del alcance de los objetivos que ya se planificaron. Por otro lado, tenemos las fases. Para que este proceso psicoterapéutico se desarrolle de manera dinámica, hay que entender las fases en que se da. Entre esas fases vamos a tener la fase de precontemplación, que significa principalmente ese primer momento en que el usuario o paciente no tiene conciencia de que requiere ser intervenido o participar en un proceso psicoterapéutico de terapia. Por eso desarrolla una actitud indiferente para con el mismo, porque es inconsciente de que requiere ayuda. Por otro lado, está la fase de la precontemplación. En esta fase de la precontemplación exactamente, el individuo o usuario considera o es consciente de que hay una situación que genera malestar en él debido al consumo, pero que aún no se ha tomado la decisión de cambio. La siguiente fase, preparación. En esta fase de preparación, la persona consumidora está con la intención o la voluntad de cambio. Empieza a considerar que es necesario generar cambios para que esa situación que hoy le genera malestar, que es el consumo, pueda darle mejores resultados. No obstante, aún hay una intención. Está ajustándose a través de sus pensamientos. La fase siguiente es la actuación o acción. Aquí ya la persona ha tomado la decisión y ha establecido un compromiso de cambio con el terapeuta y el tratamiento. Aquí ya hay voluntad manifestada para dejar atrás aquellas situaciones de consumo por un periodo inicial, puede ser de 1 mes a 6 meses. La fase siguiente es el mantenimiento del cambio. ¿El cambio qué? Del consumo de la sustancia. Por eso, en este cambio, no significa que no van a surgir situaciones que afecten el libre desarrollo del proceso psicoterapéutico, sino que pueden existir momentos en que el paciente usuario sienta baja motivación para continuar con el tratamiento iniciado.
Por eso la fase final de este proceso es la recaída. Y dentro de esta recaída hay un aspecto fundamental que es el craving. ¿Y qué es el craving? Es ese impulso, ese deseo interno de querer volver a consumir aquella sustancia, a volver a la conducta de riesgo y que finalmente ella, si no hay un control, si no hay una voluntad, puede afectar literalmente todo el proceso que se ha empezado. Por eso es la importancia de que el terapeuta sea flexible, exigente y también sea amable y paciente, porque son situaciones que se van a presentar y que debe estar preparado para el momento en que surjan. No obstante, existen unos modelos de abordaje en usuarios de sustancias. Entre esos modelos, el que mayor interés me genera es el de internación psiquiátrica o clínica. ¿Por qué enfatizo en este modelo? Este modelo eh, tiene como premisa de que obviamente es un usuario que en su principio puede ingresar a un proceso psicoterapéutico por voluntad propia, aunque posiblemente en la mayoría de los casos no sea así. Que debe ser motivado por factores externos y por eso se hace necesario el internamiento en un lugar donde va a recibir la atención debida, donde va a estar vigilado durante un periodo de tiempo bastante considerado de acuerdo al nivel de gravedad de su situación o condición, debido a la adicción con esa sustancia por la cual se ingresa el mismo a un centro psicoterapéutico, clínica psiquiátrica o clínica. Por eso me genera mayor interés este tipo de abordaje, porque es aquí donde el paciente va a estar aislado por un periodo de tiempo de aquel factor o elemento causante o determinante de su condición de adicción. Por otro lado, es necesario considerar que el tratamiento psicoterapéutico en usuarios de sustancias psicoactivas es de vital importancia y que al contemplar al individuo desde una integralidad, éste va a sentirse apoyado porque no solamente va a estar la concesión psicológica, sino también esos factores determinantes a su situación, una condición física o biológica de su cuerpo, puede ser una condición psicológica o factores sociales que pudieron posibilitar la aparición de esa conducta de consumo que finalmente lo llevó a un estado o una condición de adicción, finalmente afectando cada una de esas esferas donde él se desenvolvía, perdiendo la voluntad y la capacidad de control dentro de esa dinámica diaria. El terapeuta juega un papel fundamental en todo este proceso. Es aquella autoridad que posibilita que aquellas personas que han perdido parte del control de su vida no solamente puedan ser curadas, sino que puedan resolver aquella situación que le genera malestar y que lo llevó a asumir dicha conducta de riesgo. Motiva a los terapeutas a considerar ese rol que juegan en este proceso para poder asumir la mejor actitud, prepararse tanto física, psicológica y profesionalmente, estar capacitados de manera integral, con actitudes adecuadas para el abordaje sistemático de este tipo de problemáticas. Y a nosotros especialmente, como estudiantes de psicología, es una exhortación a un compromiso mayor, de poder empezar a profundizar en todo ese aspecto, tanto legal como profesional de la práctica,
para no incurrir en faltas de los principios que rigen obviamente la profesión, sino que siempre considerando al paciente como aquel elemento fundamental del proceso por el cual estamos llevando a cabo una intervención con ellos. Agradecer también a nuestro profesor Jesús Lemus por sus grandes aportes a nuestro proceso de formación, que sin duda han sido muy relevantes, significativos, para poder generar o gestar conocimientos y afianzar los mismos, y asimismo lograr nosotros una visión crítica, constructiva y de cambio continuo para el abordaje de cada una de esas problemáticas, tanto psicológicas y sociales, que en nuestra contemporaneidad demandan mayor exigencia y responsabilidad a aquel personal profesional del área de la salud, específicamente a los psicólogos y psicólogas. Hasta luego.